Hay un anhelo que pocos confiesan, pero que muchos cargan en silencio. No es solo el deseo de avanzar, ni siquiera de alcanzar metas visibles. Es algo más profundo, más sutil, la necesidad de sentir que cada paso tiene un sentido superior, que no se camina solo por ambición, ni por rutina, sino por conexión con algo que da dirección real. Ese anhelo, aunque silencioso, late con fuerza en quienes ya se cansaron de luchar solo por resultados, en quienes ya probaron la disciplina sin alma, el éxito sin propósito y la motivación que se evapora al anochecer. Pero también existe una desconfianza legítima, la desconfianza hacia esas reglas espirituales que prometen transformación, pero terminan llenas de rituales vacíos y promesas sin sustancia. Lo que muchos no ven es que detrás de esa distancia hay una herida que nace al sentir que fe y disciplina están en extremos opuestos, como si creer significara esperar, y como si moverse desde la estructura implicara desconexión con lo profundo. El bloqueo no está en la falta de deseo, sino en la percepción distorsionada de que tener fe es quedarse quieto, cediendo el control a fuerzas que no comprenden. Ese error silencioso ha paralizado a muchas almas fuertes, porque sienten que deben elegir entre avanzar con lógica o entregarse a lo invisible, cuando en realidad ambas cosas pueden y deben integrarse. Dentro de este conflicto se oculta una tensión interna que desgasta: querer triunfar sin perder la autenticidad, avanzar sin traicionarse, cumplir un propósito sin tener que disfrazarlo de espiritualidad artificial. Muchos quieren caminar con Dios, pero sin perder su esencia. Quieren confiar en una fuerza superior, pero sin sentirse manipulados por mandatos externos. Y eso no es debilidad, es madurez espiritual. Es el deseo legítimo de vivir desde una fe activa, práctica, silenciosa. Una fe que se exprese en disciplina, no en frases decorativas, en actos concretos, no en ilusiones, en estructura interna, no en obediencia ciega. Brian Tracy, en una de sus reflexiones más certeras, lo explica con una precisión inusual. Tal como un reloj suizo depende de un resorte interno milimétrico, tu éxito requiere un impulso divino calibrado diariamente. No se trata de esperar un milagro, se trata de ajustar cada día ese resorte interno que te conecta con tu visión más elevada. Ese impulso no grita, no empuja, solo guía. Y si no lo calibras, si no te conectas con él desde la intención y el compromiso, empiezas a desviarte, aunque sigas avanzando. Porque avanzar sin sentido también cansa, también agota, también vacía. Y es ahí donde las palabras de Napoleon Hill toman vida. La fe es el principio de todo logro verdadero. No se refiere a la fe como un acto de espera pasiva. Se refiere a la fe como una decisión de alineación, una elección diaria de rendir tu voluntad a un propósito superior, no como una renuncia, sino como una declaración silenciosa de fuerza interior. Cuando te entregas al propósito sin abandonar tu responsabilidad, activas fuerzas invisibles dentro de ti, no mágicas, reales, potentes, entrenables, conectadas con lo más profundo de tu identidad. Este no es un llamado a lo religioso, es una invitación a lo esencial, a lo que realmente sostiene a quienes han decidido no negociar más con su alma, a lo que transforma la fe en disciplina, la intención en acción y la rutina en ritual sagrado. Lo que estás por descubrir no son reglas impuestas desde fuera. Son 5 principios que, si los vives con presencia, pueden convertirse en un sistema interno que te alinea con tu fuerza espiritual sin perder tu carácter. Porque no se trata de seguir normas. Se trata de despertar una estructura de propósito que ya habita en ti. Una estructura que, cuando se activa, no solo dirige tu camino, lo ilumina desde adentro. Hay quienes se levantan temprano, planifican, cumplen metas y aún así sienten un vacío que no logran explicar. No es falta de esfuerzo, tampoco es desorganización, es ausencia de dirección profunda. Porque cuando vives sin preguntarte para qué haces lo que haces, tu energía se dispersa. Puedes ser eficiente, pero no estás alineado. Puedes lograr cosas, pero no te transformas. Es como remar con fuerza sin saber hacia dónde vas. Y ese desgaste, aunque silencioso, es uno de los más peligrosos, porque desgasta el alma más que el cuerpo, y nadie lo nota hasta que ya es tarde. Existe un patrón invisible que mantiene a muchos atrapados en esta confusión.
La idea de que el propósito aparece como una revelación mística solo después de haber triunfado, como si el éxito fuera la llave que abre la puerta al sentido. Pero es al revés. El propósito no es un premio, es el punto de partida. Es la brújula que ordena tus decisiones. Y cuando no lo defines, tu vida se fragmenta. Te vuelves reactivo. Vives apagando incendios, saltando entre tareas, acumulando resultados que no te sostienen internamente. La sacudida de realidad es esta. Tu propósito no tiene que ser grandioso para ser verdadero. No tiene que impresionar a nadie. Solo necesita alinearte, filtrar tus acciones, recordarte cada día por qué haces lo que haces. Y para eso, necesitas un ritual mínimo, pero contundente. Cada mañana, antes de hablar con el mundo, regálate un minuto de silencio. Un solo minuto. Cierra los ojos y formula una frase de propósito. No te exijas perfección, solo conexión. Puede ser tan simple como: hoy sirvo creando valor con lo que sé. O hoy me construyo con disciplina para honrar mi camino. Esa frase no es un mantra decorativo. Es un ancla, una señal a tu mente de que el día no será improvisado. Repite esa frase internamente durante un minuto. No la digas al aire. Siéntela. Sosténla en tu respiración. Haz que recorra tu cuerpo. Y al hacerlo, estarás alineando tu sistema entero con una intención clara. Es como encender el motor espiritual antes de arrancar. Como el sol, que sin ruido alinea los planetas con su sola presencia, tu propósito, si lo sostienes con constancia, empieza a ordenar tus prioridades, a separar lo esencial de lo superficial, a dirigir tu atención hacia lo que realmente edifica. Cuando alineas tus acciones con esa intención superior, algo cambia dentro de ti. Ya no estás corriendo para alcanzar algo externo, estás expresando algo interno. Y eso transforma tu forma de trabajar, de decidir, de comunicarte. Dejas de actuar por obligación y empiezas a actuar por coherencia, por respeto a tu esencia. Y esa coherencia, aunque nadie la vea, es poder puro. Es lo que te permite avanzar sin traicionarte, persistir sin agotarte, volver a empezar sin perder el sentido. No esperes que el mundo te dé claridad. No esperes que el propósito llegue como una revelación mágica. Decide conectarte con él, aquí y ahora, aunque sea de forma imperfecta, aunque al principio te cueste. La práctica diaria de alinear tu intención con tu acción es lo que da forma a tu carácter espiritual. Y ese carácter, una vez activado, no necesita motivación. Se sostiene solo, porque ya no trabajas solo por resultados. Trabajas desde una raíz, una que se nutre en silencio, una que no depende del ruido, una que, si la honras cada día, hará que tu vida, por fin, empiece a tener un ritmo que te pertenece, un ritmo que construye, un ritmo que guía, un ritmo de verdad. Muchos han confundido la fe con la espera, con ese estado pasivo en el que se cruzan los brazos esperando que la vida cambie por sí sola, como si confiar fuera equivalente a ceder toda responsabilidad. Pero esa interpretación distorsionada ha debilitado a cientos de personas que, en el fondo, tienen una fuerza brutal, pero la han anestesiado bajo la excusa de que todo llegará cuando tenga que llegar. La fe verdadera no es una espera, es una decisión. Es un pacto interno con tu visión más elevada, sostenido con disciplina incluso cuando aún no hay evidencia. Existe una creencia común pero silenciosamente destructiva. Si crees, no necesitas esforzarte. Si estás alineado, todo será fácil. Si confías, las cosas fluirán sin resistencia. Pero esa fantasía ha paralizado más sueños que el miedo mismo, porque reemplaza el movimiento con resignación, la acción con expectativa vacía, y la constancia con frases bonitas que no sostienen nada en días oscuros. La fe real, la que transforma vidas, se manifiesta en actos pequeños pero decididos, en ese movimiento sutil pero firme que haces cuando nadie te ve, cuando todo en ti duda, pero aún así, eliges avanzar. Esa es la revelación que pocos aceptan. Creer no es suficiente si no se actúa. Y no se trata de grandes hazañas. Se trata de dar un paso antes de ver el camino completo, de moverte aunque no haya garantías, de sembrar aunque el suelo aún esté seco. Porque cada acto de fe genera estructura interna, conecta neuronas, refuerza caminos, activa circuitos de motivación profunda. La ciencia lo confirma. Esos pequeños compromisos generan un circuito de recompensa que fortalece el vínculo entre lo que crees y lo que haces. La dopamina no premia los resultados,
Premia la acción coherente. El método no es complicado. Identifica un objetivo concreto y elevado. No solo una meta material, sino una expresión de tu misión. Puede ser servir a otros con tu talento, proteger a tu familia desde tu disciplina, contribuir con tu arte o tu conocimiento. Luego, haz un pacto silencioso contigo. Una acción diaria que exprese esa misión. No importa cuán pequeña. Puede ser ayudar a alguien sin esperar nada, escribir un mensaje de aliento, entregar tu trabajo con excelencia, aunque nadie lo reconozca. Eso es fe activa. Eso es moverte desde la certeza interior. Y después, registra. No para juzgarte, no para buscar perfección, sino para testimoniar tu propio proceso. Anota lo que hiciste, cómo te sentiste, qué afirmaste con ese gesto. No estás buscando resultados inmediatos. Estás entrenando un músculo invisible. Uno que se fortalece con el hábito de actuar desde la fe, no desde el miedo. Desde la convicción, no desde la necesidad de validación. Cada acción es una afirmación silenciosa de tu compromiso con lo que aún no ves, pero ya decidiste construir. Eso es lo que transforma la fe en motor y no en excusa. Porque ya no necesitas que todo esté perfecto para moverte. Ya no dependes de señales externas. Tú eres la señal. Tu movimiento es el mensaje que envías al universo y a tu propia mente. Estoy listo para sostener lo que pido. No espero que las puertas se abran. Yo camino hacia ellas con una llave hecha de convicción. Y así, paso a paso, construyes una confianza que no depende de circunstancias. Una certeza que no se rompe con la duda. Una espiritualidad que no te aísla, sino que te activa. Porque la fe activa no grita, no presume, no exhibe, solo actúa. Y en esa acción, silenciosa pero sostenida, empiezas a ver cómo lo invisible se convierte en estructura, cómo la visión se vuelve camino, y cómo tú, sin prometer nada a nadie, empiezas a caminar con una fuerza que ya no necesita justificación, porque viene de adentro, porque fue elegida, porque se honra cada día. Tu mente es el territorio donde todo comienza y todo puede derrumbarse. No importa cuántas herramientas tengas, cuánta estrategia hayas aprendido, o qué tan claro tengas tu propósito, si tu voz interna está envenenada, todo lo que construyas se vuelve frágil. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por exceso de juicio, por permitir que una narrativa interna destructiva se vuelva ley, se vuelva rutina, se vuelva identidad. Y cuando eso ocurre, cualquier intento de avanzar se ve saboteado desde adentro. Antes de que el mundo te diga que no puedes, ya lo decidiste tú. El bloqueo más insidioso no es el que grita, sino el que susurra con lógica disfrazada. Esa voz que se presenta como realismo, pero que en el fondo es puro autosabotaje. No es el momento. Tal vez no soy suficiente. Mejor no ilusionarse. Frases suaves, razonables, pero profundamente debilitantes. Y como parecen sensatas, no las cuestionas. Las repites, las aceptas, las conviertes en mantras invisibles. Y así, día tras día, tu mente empieza a tratarte como un enemigo silencioso. Uno que no necesita atacarte de frente. Basta con que debilite tu convicción con argumentos disfrazados de prudencia. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo del campeón mental. No solo en lo que hace, sino en cómo se habla. En cómo responde a esa primera voz que lo quiere frenar. Porque esa voz no va a desaparecer. Siempre estará. Pero lo que sí puedes hacer es tomar el control del diálogo. No reprimirla. No pelear con ella. Sino redirigirla. Convertir el juicio en pregunta. El castigo en curiosidad. La duda en exploración. Cada vez que escuches dentro de ti una afirmación limitante, no la enfrentes con otra afirmación forzada. Reemplázala por una pregunta que abra posibilidad. ¿Cómo puedo convertir este obstáculo en una oportunidad? Esa pregunta, aunque parezca simple, tiene un poder inmenso, porque interrumpe el circuito de juicio, porque rompe la narrativa automática, porque obliga a tu mente a dejar de repetirse y a empezar a buscar. Y en ese cambio empieza la reprogramación, no desde el positivismo vacío, sino desde la responsabilidad consciente, desde el acto de no aceptar como verdad todo lo que piensas, de ser guardián, no víctima, de tu narrativa interna, porque cada pensamiento que permites crecer sin cuestionar se convierte en una semilla, y si esa semilla es de juicio, cosecharás parálisis, pero si es de posibilidad, empezarás a cosechar soluciones. Epicteto lo enseñó hace siglos con una claridad que aún resuena.
No son los eventos los que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación nace de tu discurso interior. Si ese discurso es débil, cada dificultad se convierte en amenaza. Si es fuerte, cada obstáculo se convierte en oportunidad de entrenamiento. Por eso Brian Tracy lo compara con un jardín. Tu mente es un jardín. Si siembras juicios, cosecharás dudas. Si cultivas preguntas, florecerán soluciones. No puedes evitar que algunas semillas lleguen, pero sí puedes decidir cuáles riegas. Ser guardián de tu discurso interior no es una tarea ocasional, es un trabajo diario. Una disciplina silenciosa que moldea tu realidad desde la raíz. Porque todo lo que haces, todo lo que eliges, todo lo que postergas, nace primero en una frase que te dijiste a ti mismo. Cambiar esa frase es cambiar el rumbo. Y cuando lo haces con constancia, esa nueva voz, firme, clara, constructiva, se convierte en tu nueva base. Ya no necesitas gritarte para avanzar. Solo necesitas recordarte con preguntas inteligentes quién estás eligiendo ser hoy. Cada vez, en cada momento, en cada decisión, sin juicio, solo con presencia, solo con dirección, solo con propósito. En algún punto del camino, te hicieron creer que la inspiración era un fuego repentino que llegaba sin aviso, una chispa divina que debías esperar con paciencia para moverte. Y si no aparecía, si no ardía dentro de ti con intensidad suficiente, mejor no actuar, mejor posponer, mejor dejarlo para cuando sientas que es el momento. Esa idea romántica ha paralizado más talento que el miedo, porque convierte la disciplina en enemiga del alma. Como si organizar tu acción apagara tu luz, como si planificar te alejara de lo divino, cuando en realidad es todo lo contrario. La señal más clara de autosabotaje es esa: esperar sentirte listo, esperar sentir ganas, esperar que el momento tenga magia para actuar. Pero esa espera constante no es fe, es miedo disfrazado de perfección, porque la inspiración real no nace del aire, nace del movimiento, de la acción humilde que se repite cada día aunque parezca pequeña, del compromiso con lo mínimo que te conecta con lo máximo. Es en el primer paso, en ese gesto casi insignificante, donde la chispa aparece, no antes. La creencia distorsionada es pensar que solo debes actuar cuando te sientas elevado, como si lo espiritual dependiera del estado de ánimo, como si el alma solo pudiera expresarse en euforia, en claridad total, en momentos de flujo perfecto. Pero lo divino también habita en lo simple, en el acto repetido, en la constancia silenciosa, porque lo espiritual no es desordenado, no es caprichoso, tiene estructura, tiene ritmo, tiene disciplina, y por eso la inspiración más poderosa no viene de esperar, sino de honrar tu decisión incluso en la duda. El protocolo es sencillo, pero exigente. Establece un compromiso mínimo diario, no una meta gigantesca, solo una acción pequeña, específica, clara. 10 minutos, un tramo concreto de trabajo, un gesto que representa tu propósito, y cúmplelo sin excepción. No importa si estás motivado o agotado, si el día es ideal o caótico, si tienes claridad o estás en sombra, hazlo igual, porque ese cumplimiento no es solo productividad, es una oración práctica, una declaración silenciosa de quién eres y a qué estás comprometido. Cuando haces eso cada día, algo se reorganiza dentro de ti. Tu sistema nervioso empieza a confiar en ti. Tu mente ya no depende de la emoción del momento. Aprende que, más allá del ruido mental, hay una fuerza que cumple. Una parte de ti que decide, actúa y sostiene. Y eso, aunque nadie lo celebre, es poder real, poder entrenado, poder que no se basa en motivación, sino en identidad. Brian Tracy lo decía a través de una analogía poderosa, como los obreros de Nehemías, que reconstruyeron los muros con ladrillos contados, sin espectáculo, con disciplina. Así se edifica tu fortaleza interna, con actos constantes y medidos, con decisiones pequeñas que, repetidas, se vuelven carácter. Porque no necesitas construir un imperio en un día, solo necesitas no romper el ritmo, no abandonar el patrón, no fallarte a ti mismo. Cada día que cumples tu compromiso mínimo, estás alineando tu inspiración con tu disciplina. Estás desmintiendo esa voz que te dice que necesitas sentirte listo. Estás demostrando que la verdadera espiritualidad no se aleja de la acción, la sostiene, la ilumina, la transforma en camino,
Y cuando haces esto lo suficiente, empiezas a confiar más en lo que haces que en lo que sientes, más en lo que sostienes que en lo que imaginas. Y entonces, la inspiración ya no es un visitante eventual, se vuelve parte de ti, presente, constante, silenciosa, firme, como tú. Hay una idea profundamente arraigada que ha limitado a muchas personas en su camino de crecimiento: pensar que la gratitud es conformismo, que agradecer lo que ya tienes equivale a renunciar a lo que podrías alcanzar, que si te detienes a valorar, te desconectas del deseo de avanzar, y así, sin darte cuenta, comienzas a vivir desde una escasez disfrazada de ambición, siempre mirando lo que falta, lo que no tienes, lo que te falta conquistar. Pero esa mirada constante hacia la carencia termina erosionando tu espíritu, porque no se puede construir desde la insatisfacción perpetua, se construye desde una base firme, y esa base es la gratitud real. El error silencioso es pensar que agradecer es aceptar pasivamente todo lo que ocurre, como si la gratitud te hiciera menos exigente contigo mismo. Pero la gratitud auténtica no es complacencia, es una herramienta de empoderamiento. Es reconocer lo que ya hay, lo que ya sostienes, lo que ya eres, como punto de partida para expandirte. No te frena, te ancla, te da perspectiva. Te recuerda que ya has resistido, que ya has avanzado, que ya tienes dentro de ti semillas de poder que valen la pena cuidar. Y sin embargo, muchos siguen cayendo en la crisis de identidad que surge cuando ven la gratitud solo como reacción a lo bueno, como si solo pudieran agradecer si todo va bien, si hay resultados, si hay avances visibles. Pero esa gratitud condicional es frágil, se rompe al primer día difícil, desaparece cuando algo sale mal. Por eso, el verdadero entrenamiento está en agradecer incluso en medio del caos, no por masoquismo, sino por claridad, porque al hacerlo, te reconectas con tu eje. No niegas la dificultad, pero te aferras a lo que sigue vivo, a lo que aún puedes usar, a lo que aún te sostiene. El acto más poderoso es simple. Cada noche, antes de cerrar el día, escribe 3 detalles por los que agradeces. No tienen que ser épicos, basta con que sean reales. Un momento de calma, una conversación honesta, la voluntad de haber cumplido tu compromiso mínimo, pero no lo dejes solo en la lista. Añade un porqué profundo a cada uno. ¿Por qué eso tiene valor? ¿Qué te recordó? ¿Qué confirmó en ti? Esa reflexión transforma la gratitud de gesto automático en práctica transformadora. No solo cierras el día, lo honras, lo integras, lo haces parte de tu construcción silenciosa. El impacto de este ritual va más allá del emocional. A nivel neurológico, recalibra tu amígdala, el centro del cerebro que gestiona el miedo y el estrés. Lo que significa que, al agradecer conscientemente, reduces la ansiedad anticipatoria. Refuerzas un sentido de abundancia que no depende del exterior, porque comienzas a entrenar a tu mente para ver lo que sí está presente, lo que sí funcionó, lo que sí merece reconocimiento. Y es ahí donde la gratitud se convierte en fertilizante, en un alimento para las raíces de tu triunfo. No es adorno, no es cortesía, es parte del sistema de expansión interna, porque cuando agradeces, tu energía cambia, tu enfoque se reajusta, tu mente se limpia del ruido de la carencia, y desde ese nuevo estado, tomas decisiones más claras, más firmes, más alineadas. No desde la urgencia de llenar un vacío, sino desde la presencia de quien ya reconoce lo que tiene, y desde ahí decide seguir creciendo. Así como el jardinero riega incluso cuando no ve frutos, el campeón mental agradece incluso cuando no todo sale como esperaba, porque entiende que cada gesto de gratitud no es una renuncia, sino una declaración de poder. Es decirle a la vida, valoro lo que hay, y desde aquí, sigo construyendo. Y eso, en un mundo que siempre exige más, es un acto revolucionario, silencioso, pero revolucionario, uno que transforma tu energía, uno que, cuando lo sostienes cada día, empieza a transformar también tus resultados, porque tu mente ya no opera desde lo que falta, opera desde lo que ya floreció, y eso, inevitablemente, te lleva más lejos. Uno de los errores más comunes en quienes inician un camino de transformación profunda es fragmentar su práctica. Adoptan ideas valiosas, aplican conceptos con fuerza durante unos días, y luego, poco a poco, esas prácticas se diluyen en la rutina diaria.
No por falta de compromiso, sino por falta de ritualización. Sin un momento concreto en el que esas reglas se integren como parte de tu estructura, todo se vuelve intención suelta. Deseos que inspiran pero no transforman. Fuerza que emociona, pero no construye. Por eso, incluso las mejores reglas se pierden si no encuentran un lugar fijo en tu día. El patrón inconsciente más peligroso es creer que con entender una regla basta, que con resonar con una idea ya estás aplicándola. Pero no, la integración no ocurre con comprensión, ocurre con repetición, con estructura, con presencia constante. Como quien entrena un instrumento cada mañana para que suene afinado durante el día, tú también necesitas un momento de conexión consciente que alinee tu energía antes de salir al mundo. No es una obligación externa, es un pacto contigo, una cita sagrada en la que te recuerdas quién eres, qué estás eligiendo y desde dónde vas a actuar. Diseñar un ritual personal de 10 minutos no es una fórmula mística, es una estrategia de claridad mental y emocional. 10 minutos cada mañana, no más, pero vividos con intención, en silencio, sin distracciones, solo tú contigo. Abre ese espacio leyendo en voz baja o internamente tu frase de propósito, no para repetir por repetir, sino para volver a alinear tu sistema con la dirección que decidiste. Luego, visualiza tu microacto de fe para ese día, ese gesto concreto con el que vas a honrar tu misión, aunque nadie lo vea, aunque parezca pequeño. Después, haz un escaneo breve de tu discurso interior. ¿Qué voz está más presente esta mañana? ¿La que te impulsa o la que te frena? No la juzgues, solo obsérvala. Y si detectas juicio, reformúlalo en forma de pregunta, no como corrección, sino como reorientación. Luego, establece tu compromiso mínimo, esa acción específica, corta, pero irrenunciable que vas a cumplir hoy, sin importar lo que pase. Y finalmente, cierra con un momento de gratitud anticipada, no por lo que ya ocurrió, sino por lo que estás a punto de crear, por la fuerza con la que vas a sostenerte, por la conexión que estás reafirmando. Este ritual es más que una práctica matutina, es tu centro, tu raíz, tu calibración espiritual y mental. Como un músico que no improvisa, tú tampoco puedes salir a tocar tu día sin afinar tu instrumento interno. No porque temas desafinar, sino porque eliges sonar con claridad. Porque eliges no vivir en modo reactivo, sino desde una conciencia cultivada. Y eso no se logra con grandes discursos, se logra con presencia diaria, con estructura mínima pero firme, con un espacio que no depende de la motivación, sino del compromiso. En ese ritual se funden las 5 reglas, se vuelven cuerpo, se vuelven respiración, se vuelven parte de tu ritmo interno. Y cuando lo haces con constancia, empiezas a notar algo sutil, pero poderoso. El día ya no te arrastra. Lo atraviesas con más claridad, con más foco, con más calma. Ya no respondes desde el impulso, sino desde la alineación. Ya no esperas condiciones ideales. Eres tú quien las genera desde adentro. Este es tu acto de autoridad silenciosa, tu afirmación diaria de que tu vida no está a merced del caos. Está guiada por un sistema que tú elegiste. Un sistema espiritual y disciplinado que no necesita testigos, ni validación, ni perfección. Solo necesita que tú, cada mañana, decidas volver a ti. Afinar tu alma antes de vivir tu día. Porque cuando haces eso, el resto se acomoda. El ruido pierde fuerza. Y tú, sin necesidad de ruido externo, empiezas a vivir desde la fuerza de quien ya no busca dirección. Porque ya la habita. Porque ya la honra. Porque ya la sostiene. Al llegar hasta aquí, ya no eres el mismo que hace unos minutos. No porque algo mágico haya ocurrido, sino porque algo dentro de ti ha sido validado, ordenado y nombrado. Estas 5 reglas divinas no son mandatos exteriores, ni fórmulas estandarizadas para alcanzar un éxito superficial. Son llaves silenciosas que abren puertas internas, herramientas precisas para quienes han decidido vivir con temple, claridad y propósito. No para quienes buscan brillar rápido, sino para quienes están comprometidos con construir una vida que resuene con su verdad más alta. Cada una de estas reglas tiene una fuerza única, pero no viven separadas. Funcionan como los engranajes de un sistema que se activa cuando tú decides activarlo. Alinear tu propósito, cultivar una fe activa, cuidar tu discurso interior, moverte con acción disciplinada e integrar la gratitud como fertilizante emocional.
No son actos esporádicos, son pactos cotidianos. Decisiones silenciosas que, repetidas con conciencia, te convierten en alguien que ya no vive por impulso, sino por diseño. No un diseño externo, uno interno. Uno que nace del espíritu, pero que se construye con disciplina. Brian Tracy lo expresó con una analogía certera. El éxito es como un navío. No basta con tener destino. Debes ajustar cada vela a la brisa divina. Y eso es lo que ahora sabes hacer. Tienes dirección, pero también sabes cómo ajustar tu rumbo. No navegas esperando vientos favorables. Navegas sabiendo que el verdadero capitán se adapta, se alinea y sigue. Sin ruido, sin drama, sin perder su norte. Porque su norte no depende de condiciones externas, sino de una conexión profunda que lo guía incluso en la tormenta. Y esa conexión no se da sola. Se cultiva, se honra, se protege. Como enseñaba Jim Rohn, no deseas que sea más fácil, deseas que tú seas mejor. Y tú lo estás siendo. No porque todo fluya, sino porque tú estás aprendiendo a fluir con propósito. A no caer en la desesperación cuando el camino se nubla. A no traicionarte por impulsos ajenos. A volver a ti, una y otra vez, con firmeza silenciosa. Con esa energía serena del que ya no busca validación, porque ya se ha encontrado. El llamado ahora es simple, pero poderoso. Elige una regla, solo una, y aplícala con rigor en tu día. No por probar, por respeto, por integridad, por esa necesidad interna de vivir con estructura y alma al mismo tiempo. No esperes que todo cambie en una semana, pero observa, siente, percibe cómo, desde dentro, empiezan a alinearse cosas que antes parecían desconectadas. Porque cuando tu mundo interior se ordena, el exterior empieza a responder. No con magia, con coherencia. El triunfo verdadero no es un evento, es una construcción. Y esa construcción empieza por dentro, por decisiones sostenidas, por rituales internos, por pensamientos que ya no destruyen, sino que edifican, por acciones que ya no se posponen, sino que se ejecutan con propósito, y por una espiritualidad que no necesita dogma, solo presencia, presencia firme, presencia silenciosa, presencia diaria. Ahora lo sabes, no estás lejos del éxito, estás a una decisión de profundidad, a una regla activada, a un ritual sostenido, y cuando honras eso, sin necesidad de aplausos ni certezas externas, tu vida cambia, porque tú cambias. Y entonces, sin necesidad de buscarlo, el mundo empieza a conspirar a tu favor, no porque te lo deba, sino porque tú ya estás conspirando a favor de tu verdad. Y eso, siempre, tiene impacto, silencioso, pero irreversible.